Bienvenidos a otro vídeo más sobre la tercera temporada de Invencible. Hoy tenemos que hablar de algunos episodios pendientes que serían el quinto y el sexto y, por supuesto, el séptimo. ¡Vamos allá! Antes que nada, deciros que en la primera parte del vídeo nos vamos a centrar en hablar del 5 y el 6, y después hablaremos únicamente del 7. En primer lugar, el quinto y el sexto ha tenido un recibimiento variado por parte de los fans, pero la mayoría los ha percibido como dos capítulos que sí, están bien y son entretenidos, pero se quedan lejos de ser top. Y de hecho, aunque los hayas disfrutado, es muy posible que te hayan parecido relleno, aunque realmente no lo era. Porque no es como cuando en un anime como Naruto dejan la historia de lado, como si de repente no existiera, y aparece un avestruz de la nada que por algún motivo humilla a todo el mundo. En este caso, la historia sigue transcurriendo, pero se centra en un par de personajes secundarios y un poquito en el hermano de Mark y en el núcleo familiar en sí. Aunque antes de profundizar más, tengo que deciros que a pesar de que no era relleno, me parece comprensible que muchos lo hayan percibido como tal. Porque creo que esto le sucede principalmente a quien no se ha leído los cómics y solo va al día con la serie. Porque quien se ha leído los cómics, pues ya sabe lo que va a pasar. Pero todos los que hemos estado esperando tanto tiempo a la tercera temporada, teníamos ganas de ver cómo vienen más Viltrumitas a la Tierra, ver más sobre Nolan, Allen y Battle Beast, o por supuesto la vuelta de Astro. Lo cual por fin hemos tenido en este séptimo capítulo y seguro que también lo tendremos en el octavo. Pero mientras que eso llegaba, a la mayoría de la gente lo que le interesa es profundizar en estas sagas. Y desarrollar personajes secundarios y plantear el terreno a los capítulos más fuertes está muy bien, pero obviamente no van a gustar tanto como los capítulos top. Y habiendo dicho esto, ahora sí vamos a empezar a analizar las cosas buenas y malas. Empezando con lo bueno, por una parte nos muestran un poco más de Titán, que me parece un personaje secundario interesante, y también vuelve Cabeza de Máquina, que a pesar de no ser un villano principal, creo que tiene su carisma y me gusta volver a verlo en la serie. Por otra parte, tenemos la inclusión de este nuevo personaje que se conecta con lo que sucedió al final de la primera temporada, lo cual me parece un detallazo. Aunque sí me parece un poco estúpido que tenga tan claro su odio hacia Invencible cuando lo vio pelear contra su padre. Pero bueno, un personaje curioso, con una tecnología que le da unos poderes interesantes y un final de capítulo trágico. Está bien. Además, tampoco he dicho nada todavía sobre estos personajes, que en anteriores capítulos se estaba cociendo su relación y me mola bastante que ahora estén juntos. Aunque bueno, con lo que ha pasado en el séptimo, pero todavía no hablemos de ese episodio. El caso es que, no sé, creo que pegan como pareja. Quitando eso, también podríamos mencionar alguna escena como la del hermano de Cape escapando de la cárcel o la del hermano de Mark haciendo nuevos amigos y utilizando esta vez la fuerza de una manera responsable. Pero vamos a empezar a hablar ya de los puntos negativos y yo concretamente los centraría en dos. Primero, los niveles de poder de Invencible vuelven a sentirse raros. Porque por un lado, sí que es cierto que tiene cierto sentido que este tío barra dragón sea tan poderoso, ya que él era el jefe de Cabeza de Máquina, y este tenía contratado en su momento a Battle Beast, que está rotísimo. Así que tiene lógica que su jefe tuviera un recurso o un superpoder bastante tocho, pero aún así se sigue sintiendo raro porque entre el Doctor Sísmico, los gemelos y esto, parece que este super aumento de poder que vimos al principio de la temporada, pues no ha servido de nada. Más aún cuando en el siguiente capítulo también tiene ciertos problemas con este tío. Porque, por un lado, sí que es cierto que su fuerza la justifican bien con esta tecnología. Además de que Mark se estaba conteniendo como siempre y no quería hacerle daño y solo quería ponerle un poco de Vaporub en el pecho y, bueno, lo típico. Pero al final, lo que tú esperas que pueda llegar a ser un desafío para Mark son otros Viltrumitas o, ¿por qué no?, otras versiones de él. Y que de repente unos personajes secundarios ya estén mejor o peor argumentados, le acaben dando problemas a Invencible cuando justo acabamos de ver un super aumento de poder por su parte, pues queda un poco raro. Al final ese nivel de fuerza no lo hemos visto hasta que ha llegado el capítulo 7, donde sí se ha mostrado más poderoso que otras versiones suyas. Otra cosa que quiero mencionar es que en estos dos episodios Mark se está pasando un poco de tonto, con este rollo de que soy un chico que técnicamente hago lo correcto aunque sé que es una cagada, en lugar de hacer lo que haga falta para salvar vidas. Y mira, aunque yo creo que Cecil tenía razón, al principio se me pareció que esa actitud tenía sentido en Invencible, pero en estos capítulos es que ya hasta Titán le dice al final, mira, no te preocupes, sé que eres tonto, ya sabía que ibas a hacer esto y ha salido de puta madre, hasta luego. Aunque de todas formas, esto es solamente un detalle y el último punto negativo que verdaderamente destacaría sería otra vez el tema de la animación. Porque sí, es cierto que vimos una mejora en la pelea final del capítulo 4, y ahora hablaremos también del séptimo, pero en estos dos he notado que la calidad ha vuelto a caer. Y aunque la mayoría se ha dado cuenta de esto, algunos todavía dicen que lo ven igual que siempre. Y a ver,
El tema es que la calidad del dibujo no es mala. Bueno, algunas veces sí, pero el problema no es tanto la calidad del dibujo, sino la cantidad de dibujos. Porque hay muchas partes en las que prácticamente estás viendo a un PNG moviéndose. Cosa que sí se entiende para las escenas más tranquilas, en las que pueden ahorrar presupuesto para luego invertirlo en las peleas importantes, como nos explicaron dentro de la propia serie en la temporada 2. El problema es que esto se traslada también a este tipo de combates y cuando tú tienes muy pocas imágenes en una pelea, te queda un combate muy poco fluido. Y obviamente no vamos a esperar que su nivel de animación sea tan bueno como el que pudo tener One Punch Man en su primera temporada. Pero para que se termine de entender mejor lo que estoy diciendo, podemos comparar esta escena de Hiro, que no es muy fluida y el golpe que le da prácticamente ni se ve, con esta otra de One Punch Man. O con este Hiro tan bien animado que tiene Genos, y creo que la diferencia se puede ver bastante clara. Aunque como he dicho, no estoy diciendo que Invencible tenga que tener esta calidad de animación, porque sin duda es muy elevada y el presupuesto ni de coña da para eso. Pero creo que sobre todo en la primera temporada la calidad era mejor. Pese a estos puntos negativos, creo que en general han sido buenos capítulos, han sido entretenidos, nos han aportado un poco más de desarrollo por parte de algunos personajes y en general no han sido increíbles, pero han estado bien. Esto ha sido todo lo que quería decir del capítulo 5 y 6. Ahora, por fin nos toca hablar del capítulo 7. Y primero empezaremos hablando de sus cosas buenas, aunque antes que nada quiero dejar claro que esto es una crítica única y exclusivamente de la serie, y no voy a entrar en si le ha faltado algún cameo o cosas así. Dicho esto, este es uno de esos episodios top que estábamos esperando. Para empezar, la animación no es ninguna locura, pero sí la veo bastante aceptable. Además de que todo el rato está sucediendo algo, quitando algún pequeño momento que es más tranquilo. Y esto te mantiene atento e interesado constantemente. Primero, empiezas viendo a muchas versiones diferentes de Invencible, algunas con un aspecto un poco gracioso. Todas estas versiones se ponen a invadir la Tierra durante varios días y desde el principio vemos que se lía muchísimo. Le parten la pierna a Eve, Invencible tiene que luchar contra varias versiones que le ponen las cosas difíciles, uno de ellos entra en el Pentágono y esto hace que Cecil llame a todos los refuerzos de los que dispone. Que por cierto, eso está muy bien, pero no me esperaba que Cecil tuviese en la recámara a tantos héroes random con capacidad de enfrentarse a estos Invencibles. Luego tenemos a Immortal y a los demás peleando, que creo que ya es la quinta vez que vemos a este hombre morir en la serie. Aunque ya sabemos que él resucita y la novedad son otro tipo de sacrificios, como el del propio Rex, que si no inventan nada raro para revivirlo, lo voy a echar de menos. Después de ver muchas peleas y de ver el enfrentamiento con Astrom, el episodio termina con la aparición de Conquest, dejándonos un muy buen sabor de boca para el octavo y último capítulo de la temporada. Así que sin duda este me ha parecido un gran episodio. Pero que sea bastante bueno no quiere decir que sea perfecto, y ahora es el turno de hablar de algún punto negativo. Primero, en este capítulo hay algunas incoherencias, como el propio hecho de que Astrom siga vivo. Porque no voy a poner la imagen por si acaso, pero todos hemos visto que su cabeza estaba completamente reventada y el cerebro estaba tirado por ahí, por el suelo. Así que mola ver cómo se esfuerza en hablar y en decirle a los médicos o los técnicos estos que le curen y tal, pero por mucho que sea ficción, no tiene ningún sentido que siguiera vivo. Luego, por mucho que me guste el personaje y por mucho que haya sido un sacrificio bonito y demás, a nivel de coherencia tampoco tiene ningún sentido que Invencible pueda resistir una bomba nuclear y que luego otra versión suya muera con una explosión mucho menor en comparación. Pero si sigo hablando de Astrom, también tengo que decir que su pelea sí que fue un poco decepcionante. Para empezar, por algún motivo ahora pelea con cámaras. ¡Con cámaras! Y sí, es cierto que le dan un rollito Illuminati gracioso, pero al final esta parte se reduce un poco a Astrom tirando oleadas de cámaras hasta que Invencible le pone la mano encima. Y personalmente diría que este momento y la visita de los padres de Eve han sido lo único que se me ha hecho un pelín pesado en el capítulo. Quitando eso, solo podría añadir una crítica más y es que algunas peleas suceden demasiado rápido o directamente ni se ven. Como la del hermano de Mark, que de un momento a otro vemos que ya ha vencido con la ayuda de otros héroes, pero no vemos cómo. Quizás lo ideal habría sido dividir esta invasión de Invencibles en 2 capítulos, y mostrarnos algunas cosas más en detalle. Pero bueno, quitando estas críticas, no deja de ser un gran capítulo muy entretenido que cierra con la llegada de un poderoso Viltrumita y aquí estaremos para comentar lo que pasa en el octavo y último episodio de la temporada. Y con esto ya no tengo nada más que decir por hoy, deja tu like si te ha gustado el vídeo y... ¡hasta luego!